Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Les invito a todos a abrir la Biblia, a buscar Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 36, donde vamos a aprender lo que significa ser misericordiosos. Busca en tu Biblia San Lucas, capítulo 6, versículo 36, y comparte con nosotros la palabra de Dios. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Daniel. En aquellos días imploré al Señor mi Dios y le hice esta confesión: Señor Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos, nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a los profetas, siervos tuyos, que hablan a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro, que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú lo dispersaste, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Señor, la vergüenza es nuestra y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él. Y al no seguir las leyes que Él nos había dado por medio de sus siervos, los profetas, no hemos obedecido su voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 78 vamos a responder todos. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Todos. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Todos. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Todos.
No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tus brazos poderosos salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre y de generación en generación te alabaremos. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Les invito a decir todos esta oración después de mí. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, quienes a diario escuchan el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Le damos la bienvenida a todos los hermanitos nuevos en nuestro canal, quienes están escuchando por primera vez, quienes llevan poco tiempo y los que llevan mucho. Un abrazo en este día lunes. Compartimos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos e encontrarnos. Nos permite estar escuchando su divina palabra. Nos permite seguir al Señor con un corazón sincero. En este día vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 36. San Lucas 6, 36, que ya tienes en tu Biblia, ya buscaste en tu Biblia, ya tienes la Biblia en la mano, me imagino, que ya estás compartiendo la palabra de Dios conmigo. San Lucas 6, 36 nos va a enseñar lo que significa ser misericordiosos. En muchas ocasiones hemos oído hablar de la misericordia. En muchas ocasiones hemos escuchado hablar que debemos tener misericordia con las personas, que debemos tener compasión con las personas. Hemos escuchado que ustedes y yo debemos en la vida no guardar rencor, resentimiento,
sino aprender a perdonar. Hoy Jesucristo nos enseña que la misericordia es muy importante, que la misericordia debemos practicarla todos, que ustedes y yo no podemos dejar de lado la misericordia. La palabra de Dios hoy nos enseña que el cristiano debe ser misericordioso. Miren, fíjense en Jesús. Jesús estaba a punto de morir en la cruz. Estaba crucificado. Estaba ya dando las últimas. Como quien dice, casi muerto. Y se acordó de que los judíos, los soldados, los sumos sacerdotes, lo habían entregado, lo habían crucificado. ¿Se acordó? También tenemos la figura de un ladrón que estaba insultando, que estaba maldiciendo porque lo hacían morir. Y Jesús exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A los enemigos los perdonó y le pidió a Dios que tuviera compasión y misericordia de sus propios enemigos. Miren la enseñanza de Jesús, que no solamente se limitó a decirlo por palabras, que lo vivió, que lo habló y que pidió perdón para sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La muerte de San Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia, cuando lo estaban apedreando, llegó a decir: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Eso se llama tener misericordia. Tener misericordia no significa simplemente ver a una persona con hambre y darle de comer. Eso es una obra de misericordia, pero no es tener misericordia. Y hoy la palabra de Dios nos dice: sean misericordiosos. Practiquen las obras que traen misericordia, que traen compasión. No una, porque alguien puede decir: yo le doy de comer a los pobres, sino todas. Porque ese que le da de comer a los pobres puede decir: yo guardo en mi corazón rencor, resentimiento. Yo guardo en mi corazón una herida grande, un sentimiento grande por alguien que me hizo daño, por alguien que me lastimó. Y dice la palabra de Dios: sean misericordiosos. Vamos a ver de qué trata el evangelio de hoy de San Lucas capítulo 6 versículo 36. Oigan, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Fíjense que Jesús no le habló a la multitud, sino que Jesús le habló a sus discípulos. Y Jesús le hizo ver a sus discípulos, les habló a sus discípulos, les invitó a sus discípulos, no a la mucha gente, no a las personas que lo seguían, sino a los que estaban realmente más cerca de él. Porque resulta que a veces en la vida cristiana los que mayores guardan odio, rencor o resentimiento son los que siguen a Dios, son los que se confiesan, son los que comulgan, son los casados, son los cristianos. Y Jesús hoy quiere dar una enseñanza a nosotros que somos sus discípulos. ¿Cuál es esa enseñanza? Sean misericordiosos. Sean misericordiosos. Sean misericordiosos. Practique la misericordia. Mire que Jesús no dice: ustedes son misericordiosos. No. Dicen: sean misericordiosos. Y Jesús coloca una medida de la misericordia. Jesús coloca una señal, o coloca una comparación
¿A quién debemos asemejarnos en la misericordia? ¿A quién debemos parecernos en misericordia? Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. Como su Padre es misericordioso. Y fíjense que Jesús quiere que ustedes y yo alcancemos un parecido, una imagen y semejanza de Dios practicando la misericordia. Jesús dice, hay alguien que es misericordioso. Hay alguien que nos puede enseñar lo que significa misericordia. Y ese es su Padre que está en los cielos. Jesús quiere que ustedes y yo, cuando tengamos un sentimiento de rencor, por ejemplo, miremos al cielo y digamos, Señor, tengo resentimiento, tengo rencor, ¿qué puedo hacer? Para que tú puedas decir, tú me perdonas, Señor, cada vez que yo te ofendo. Gracias por tu perdón, yo también te voy a perdonar. Señor, esta persona me hizo algo malo. Le guardo odio, rencor, resentimiento, no lo quiero ni ver. ¿Qué puedo hacer? Y entonces usted dice, Señor, tú eres mi Padre. Y hay días en que yo paso sin orar, sin leer tu palabra, sin ir a la misa. Y aún así usted me perdona. Para que usted pueda perdonar. El sentimiento de odio de nuestro corazón se inicia cuando ustedes y yo dejamos de practicar la misericordia con las cosas pequeñas. Me vieron mal, me dijeron una mala palabra, me insultaron. Dejé de practicar la misericordia. Empecé a guardar en mi corazón el rencor. Y fíjense, hay muchas personas, escúchenme bien, muchas personas que tienen una cruz, una cadena, que tienen un peso encima con el rencor, con el odio, que no pueden ni siquiera ver a otra persona, que no pueden ni siquiera hablar con otra persona a la que le hizo daño porque lo odian, lo detestan. Y dice Jesús, sean misericordiosos. ¿Y cuál es la medida? Como su Padre es misericordioso. Si ustedes y yo somos cristianos y estamos llenos de odio, llenos de resentimiento, llenos de rencor, llenos de rabia, de ira hacia las otras personas, no estamos guardando misericordia. La misericordia que Dios nos invita a practicar es semejante a la misericordia que Dios nos tiene, a la misericordia que Dios nos da. La misericordia que ustedes y yo debemos practicar no se limita a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de ser, sino como Dios quiere. Miren, vamos a ver algunos aspectos que nos impiden practicar la misericordia, pero también algunos que nos van a ayudar a ser misericordiosos. 3 cositas, y ojalá la practiquemos. 3 cositas. Primero, no juzguen. ¿Usted quiere ser misericordioso como Dios? Aprenda a no juzgar. Aprenda a no juzgar significa que usted vea lo que vea, usted mantenga su lengua callada y no se ponga a juzgar a las personas por su condición o por lo que están haciendo. Si usted quiere decirle algo a alguien, dice la palabra de Dios, vaya personalmente, llámalo a solas y corrija a tu hermano. Si no se corrige, llama a otro y va y lo corrigen. Y si no, díselo a la comunidad. El juzgar es algo que no nos ayuda a ser misericordiosos. Es más, nos impide practicar la misericordia, el juzgar. Juzgar va unido al señalamiento. Juzgar va unido a expresar mi manera de sentir por un comportamiento de alguien
expresar mi manera de pensar con un juicio de alguna persona. Y si usted quiere empezar a ser misericordioso, no debes tener juicios en contra de las personas. Es que a mí me dijeron que usted era esto, tengo un juicio. Que usted era aquello, tengo un juicio. Dice la palabra de Dios, no juzguen para que no sean juzgados. Si usted juzga, a usted lo van a juzgar. Si usted juzga a las personas le van a juzgar a usted. No juzguen para que no sean juzgados. Aprendamos. La misericordia inicia cuando usted no anda juzgando. Si Dios nos andara juzgando a nosotros por cada cosa que hagamos, ya estuviéramos todos condenados porque somos pecadores. No juzguen para que no sean juzgados. Oigan, escuchen. No condenen para que no sean condenados. El otro aspecto de la misericordia es no condenar. Condenar significa, hice un juicio interno, ahora voy a expresar lo que siento, lo que opino, lo que pienso. Ahora voy a decir con mis labios que esa persona está perdida, que es lo peor, que es un yo no sé qué, que empiezo a juzgar, empiezo a condenar, me convierto en juez y digo, no le vuelvo a hablar, no le vuelvo a dirigir la palabra, no le vuelvo a ver, mas nunca en mi vida, mientras viva a esa persona, me le vuelvo a acercar. Me convierto en una persona que condena, en una persona que está con sus manos, sus ojos abiertos para condenar. A veces nosotros nos pasamos toda la vida condenando, señalando, apuntando. El esposo es el malo para la esposa, el que hace todo mal, el que no hace nunca nada bien. Es más, hasta en el momento de la confesión se acerca la esposa a señalar al esposo, a hacer quedar mal al esposo con el sacerdote. Y usted como padre de sacerdote dice, ¿y este vino a confesar o a hablar de su esposo? Andamos condenando. Debemos aprender a no condenar. El condenar ha hecho que las personas se dejen de hablar, que las personas dejen la amistad. El condenar al otro, el señalar al otro, el apuntar al otro ha hecho que ustedes y yo nos alejemos de Dios, porque no nos parecemos a Él. Tercer aspecto. El primero, no juzgar. El segundo, no condenar. El tercero es, perdonen y serán perdonados. Perdonen y van a ser perdonados. Fíjense, el perdón. Padre, pero que mi marido se porta mal, usted no lo conoce, bueno, usted lo escogió, ahora lo aguanta. Perdónelo, pero es que me hizo algo muy malo. ¿Qué más malo que a Cristo que lo mataron? Y perdonó. Es que mi esposa, usted no la conoce, bueno, usted la escogió, ahora toma una pastillita de aguante y de soporte. Perdónela. Pero me hizo algo muchísimo de lo malo. ¿Y quién le dijo a usted que su esposa iba a ser perfecta? Si le falla el carro que compró, el celular que tiene, si le fallan las cosas, no le va a fallar su esposa. Perdonen. Perdonen y serán perdonados. Significa que ustedes y yo debemos ejercitarnos, buscar el perdón. Buscar el perdón. Y debemos perdonar. Perdone a su esposo, perdone a su esposa, perdone a sus hijos. ¿Quién le dijo que los hijos eran perfectos? ¿Quién le dijo a usted que sus padres iban a ser perfectos? Perdonen y serán perdonados. Debemos practicar el perdón. Y en la familia, cuánto odio, cuánto rencor, cuánto resentimiento se está viviendo, porque en la familia no se quiere vivir el perdón. Perdonen y serán perdonados. Aprendamos hoy del Evangelio las 3 cositas importantes para la vida. No juzguen
y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Aquí en Venezuela decimos, el que tiene rabito de paja, que no se le acerque la candela. Si usted es ser humano y usted anda juzgando, cuando usted caiga, lo van a juzgar. Si usted es ser humano y anda condenando, cuando usted caiga, lo van a condenar. Si usted es ser humano y no ha perdonado, tampoco lo van a perdonar. Nosotros debemos aprender a no juzgar, a no condenar y debemos aprender a perdonar. Porque así nos parecemos, nos asemejamos a Dios. Cuando ustedes y yo decimos no perdono a ese ni aunque me muera, no perdono a fulana ni aunque me esté muriendo, sépalo bien que yo he visto personas muriendo, personas agonizando y no han podido morir y se han tirado al suelo y no han podido morir hasta que llega el sacerdote y confiesan la gravedad de su pecado, que odian a alguien, que en su vida odiaron a esa persona y nunca recibieron el perdón. No esperes para tarde para perdonar y para ser perdonado. Personas mueren con odio en su corazón y agonizan y sufren porque el odio, el rencor y el resentimiento no les deja morir. Porque el odio, el rencor y el resentimiento no les deja tener una buena muerte. Porque se han llenado de tanto odio, de tanto rencor, que cuando están muriendo ya no pueden hacerlo. Están agonizando y están sufriendo porque llevan dentro una cruz bien pesada, una piedra que les pesa y se llama rencor, odio. Y Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos de Cristo y no andemos odiando. Aprendamos de Cristo y no andemos guardando rencor. Aprendamos de Cristo y no andemos por la vida guardando resentimientos. Jesús en el Evangelio de hoy llegó a decir en San Lucas, capítulo 6, versículo 36. Y esto se lo dedico a las madres que tienen en su mente abortar. Esto se lo dedico a los padres que empujan a las madres para que aborten. Esto se lo dedico a los médicos quienes practican el aborto. A los gobernantes que aprueban las leyes del aborto. Oído al tambor. San Lucas capítulo 6, versículo 6. Para las feministas, para aquellas organizaciones LT que están saliendo, de homosexuales y de lesbianas, que quieren quitarle la vida a un ser humano, que se olvidan de las leyes de Dios, que se olvidan de los mandamientos del Señor. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, esto es para el que es discípulo verdadero de Cristo. Esto es para la persona que es realmente seguidora del Señor. ¿Qué? Escuchen. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Repito, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. En español, tenga misericordia de ese niño que está por nacer. Tenga misericordia de esa persona que viene en camino. ¿Por qué le vas a destrozar miembro por miembro, parte de su cuerpo por parte de su cuerpo? ¿Por qué le vas a quitar la vida a un ser indefenso que de seguro estuviera grande y usted le fuera a hacer daño, se defendiera, pero en el vientre de su madre no se puede defender ante el veneno que usted le lance a través de una pastilla, ante los médicos que quieran hacer la operación de quitarle la vida? ¿Cómo se van a defender? Sean misericordiosos. Mujer que me escucha, mamá que me escucha, usted que tiene en su mente el pensado de abortar, tenga misericordia. Sea misericordiosa como Dios ha sido misericordioso con nosotros. El ser misericordioso es enternecerse por el ser humano. Enternecerse, tener un corazón apegado a la miseria del ser humano, a la pequeñez, a lo chiquito, a lo pequeño que es el ser humano. Tenga misericordia. La misericordia hará que usted cambie de parecer. La misericordia hará que usted, médico, deje de practicar el aborto. Usted que es profesional matando gente, deje de matar a las personas.
Sea misericordioso como su Padre es misericordioso. Luego, no juzguen y no serán juzgados. Usted no tiene por qué dictar un juicio, decir, yo soy dueño de mi cuerpo, yo soy dueña de mi cuerpo, y entonces en mi cuerpo yo digo lo que yo decida, yo digo lo que a mí me parezca. Y el juicio es que ese niño que está en el vientre mío debe morir. Cuidado, sea misericordioso. Usted no tiene por qué crea que es dueña de su cuerpo, usted no tiene por qué matar a alguien, no tiene por qué dictar un juicio. Y yo digo que va a morir y va a morir y punto. Escuchen, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. ¿Por qué debe condenar a un inocente a que muera? ¿Acaso usted no va a ser condenada por esa acción que es pecado? ¿Acaso usted no va a recibir el juicio de Dios, que es grande y terrible? ¿Acaso usted no va a ser juzgada por Dios por esta acción? Médico, ¿no va a ser juzgado por esta acción? Enfermera, ¿no va a ser juzgada por esta acción? Papá, ¿no va a ser juzgado por esta acción? Mamá, ¿no vas a ser condenada por esta acción? No condenen y no serán condenados significa no mates a un inocente, porque hay un Dios grande y terrible que te está observando, que está viendo que estás quitándole la vida a una persona indefensa. Perdonen y se les perdonará. Aprendan a perdonar la vida. Usted no es nadie para quitarle la vida a un inocente. Usted no es nadie para decir quién nace y quién no nace. Usted no es nadie para decir yo hago con mi cuerpo lo que me venga en gana. Deje de ser sinvergüenza más bien y póngase a criar a ese niño, a esa niña que viene en camino. Den y se les dará. Denle vida a esa persona. Denle vida a ese niño. No aprueben leyes que vayan en contra de la vida. Recibirán una buena medida, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues y las túnicas, porque con la misma medida con que mida, se les medirá. Usted que sabe que esa persona más adelante, ese ser humano que nace, que usted le dé vida, va a ser la persona que te va a cuidar, va a ser la persona que te va a proteger, va a ser tu hijo que no va a dejar que usted se muera de hambre, que no te va a dejar sola en un hospital, que no te va a abandonar en la enfermedad. Va a ser el único hijo que usted pueda tener, o puede tener muchos, pero va a ser el hijo que a usted le va a proteger y a cuidar, le va a tender la mano porque usted un día le dio vida. Usted no lo sabe. Den vida y se les dará una oportunidad, dice la palabra de Dios, una medida grande, bien sacudida, bien apretada hasta los bordes. La primera lectura de hoy, lunes 9, está tomada del libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 4. Y Daniel va describiendo cómo es el ser humano. Y Daniel da una descripción de cómo somos nosotros. Daniel da una descripción de cómo es la persona cuando quiere pecar, cómo es la persona cuando quiere cometer una fechoría, cuando quiere cometer una acción mala. Oigan con atención. Daniel capítulo 9, versículo 4 y siguiente. En aquellos días imploré al Señor, mi Dios, y le hice esta confesión. Escuchen el sentir, escuchen el pensar, escuchen lo que es el ser humano. Señor, Dios grande y terrible. Señor, Dios grande y terrible. ¿Usted qué cree que una mujer que vaya a abortar no sabe que hay un Dios grande que la está viendo, que la está observando? ¿Usted qué cree que un médico que practica el aborto no sabe que hay un Dios grande y terrible que le está viendo? ¿Usted qué cree que el papá cuando empuja a la mamá a abortar no sabe que hay un Dios grande y terrible? ¿Usted cree, hermanito, que está a favor del aborto,
que quiere permitir, que está aplaudiendo, que está apoyando esta sinvergüenzura, el asesinato de una persona en el vientre, indefenso, no sabe, y si no sabe, entérese que hay un Dios grande y terrible, que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo sabe. ¿Usted qué cree? ¿Que no saben acaso que existe un Dios? ¿Que no saben acaso que el asesinato es un pecado mortal, quitarle la vida a una persona? Sí lo saben, sí lo saben. Saben que hay Dios y es nuestro Dios, que hay un Padre celestial que es grande y terrible, porque va a juzgar y va a castigar a cada persona que esté cometiendo esta fechoría. Padre, yo aborté y yo no sabía. Vaya donde el sacerdote y confiésese. Confesarse no significa que usted lo va a volver a hacer. Confesarse significa que hay un Dios grande y terrible, pero también un Dios misericordioso. Oigan, Señor Dios grande y terrible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Hay un Dios grande y terrible que guarda la alianza a los que cumplen los mandamientos. Y recuerden que uno de los mandamientos de la ley de Dios dice no matar, no matar. Y eso hay que guardarlo. Y una persona cuando practica el aborto está matando, y ese pecado que está cometiendo va en contra de las normas, de los mandamientos de la ley de Dios. Escuchen, ¿quién es el hombre? ¿Qué es la persona? Primero, aquel que sabe que existe un Dios. Sí, toda persona que practica el aborto, toda persona que comete pecado, que hace mal, sabe que existe Dios. Segundo, oigan, nosotros, ahora va Daniel con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros hemos pecado. Nosotros hemos pecado. Daniel muestra que el ser humano es una persona pecadora. El que diga no tengo pecado es un mentiroso. Primera de Juan capítulo 1 versículo 10. Y la verdad no está en él. Todos nosotros, los seres humanos, debemos reconocer que somos pecadores. Y el que diga, yo no peco, es un mentiroso, dice San Juan. Es una persona que no reconoce con humildad sus faltas, que se cree santo y que se cree puro. Y eso es lo que está sucediendo. La mujer dice, es que abortar no es un pecado. Abortar lo hace cualquier persona porque es que un niño nos trunca el camino, nos trunca el futuro. Quedar embarazada y yo dar a luz, después cómo hago para trabajar, cómo hago para estudiar, cómo hago para, ser alguien en la vida. No quiero, entonces voy a pecar, voy a matar al niño. ¿Ustedes creen que Dios no ve eso? ¿Ustedes creen que eso no es pecado? Pecado, sépalo bien. Mujer que aborta está cometiendo pecado. Persona que participe en este hecho delictivo ante los ojos de Dios comete pecado. Y ese pecado es visto a los ojos de Dios. Por eso dice Daniel, nosotros hemos cometido pecado. Y ustedes van a escuchar todo lo que hay para que ustedes y yo nos demos cuenta de que hay pecado, de que hay acciones malas en nosotros. Y Daniel lo va a reflejar y lo va a manifestar. Oye, padre, pero es que yo no quería quedar embarazada. Y yo quedé embarazada y yo no lo tenía planificado. A ver, ¿y quién la mandó a usted a estar con un hombre? ¿Quién la mandó a usted a tener relaciones? Padre, pero es que eso es normal. Pero también es normal que una mujer después de tener relaciones quede embarazada, ¿o no? También es normal que una mujer tenga de Dios la gracia de ser madre, ¿o no? Oye, nos gusta el libertinaje.
queremos practicar el libertinaje y las consecuencias del libertinaje queremos taparla, queremos ocultarla, sin importar de que muera una persona. Padre, pero es que yo tengo apenas 15 años y quedé embarazada. ¿Cómo se le ocurre a usted que yo voy a dar a luz? Óyeme, si usted tiene 15 años, ¿qué hace teniendo relaciones? ¿Por qué debe abortar? ¿Porque usted lleva una vida desordenada? ¿Porque usted cree que puede hacer con su cuerpo lo que quiere? Tenga cuidado. Hemos cometido pecado significa que debemos reconocer nuestra falta, debemos reconocer nuestro pecado. Escuchen, hemos cometido pecado, oído al tambor, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nosotros nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. Daniel muestra el sentir del ser humano. Daniel muestra el pensar del ser humano. Daniel muestra quién es el ser humano. Una persona que al apartarse de las normas, de los caminos del Señor, comete cualquier pecado. En este caso, inclusive asesinar a una persona, inclusive abortar, tomar una píldora anticonceptiva, ir al médico que le practique el aborto y ahorita la moda, el niño estando grande y estando por nacer, matarlo en el vientre y decir eso es permitido, eso es normal. Oye, eso se llama apartarse de las normas de Dios. Eso se llama hacer lo que usted quiere, hacer lo que le dé la gana. Eso se llama desobedecer a Dios. Y fíjense, mucha gente que está apoyando el aborto, la mamá y el papá le dio la oportunidad de nacer y son tan egoístas que no son capaces de darle la oportunidad de nacer a ese niño, a esa niña que viene en camino. Pero tenga en cuenta que ese pecado del aborto se ha cometido, se está cometiendo y se está aprobando porque los seres humanos nos hemos apartado de la ley del Señor, nos hemos apartado de los mandamientos de la ley de Dios, nos hemos apartado del conocimiento de las sagradas escrituras, nos hemos apartado de las cosas de Dios y por eso cometemos cualquier acción, por eso cometemos cualquier pecado. Y escuchen cómo termina Daniel. Estamos leyendo Daniel 9 del 4 al 10. Escuchen cómo termina el versículo 10. Escuchen con atención. Y al no seguir las leyes que Él nos había dado por medio de sus siervos los profetas, no hemos obedecido su voz. No hemos obedecido su voz. El ser humano no quiere obedecer la voz de Dios. El ser humano no quiere obedecer la voz del Señor. El ser humano no quiere obedecer la palabra de Dios. Obedece las leyes del mundo. Obedece las leyes de los hombres. Claro que sí. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis.